Práctica número 4. Polarización del transistor BJT. Utilizaremos un transistor 2N2222. Este proyecto es de la materia de electrónica analógica. Mi nombre es Diana Marcela Estrada Aragón y el catedrático es el ingeniero Juan David Rodríguez López. A continuación, mostraré la configuración, los 3 tipos de configuración vistos en clase de la polarización del transistor BJT. Tenemos la polarización fija, la polarización de retroalimentación del emisor y la polarización universal, que también es conocida como la polarización de divisor de voltaje. Tenemos 3 redes, la red A, la red B y la red C. En cada una se muestra una configuración de polarización. Vamos a observar primero nuestras configuraciones, a confirmar y justificar los datos que se usaron para el diseño del punto de operación, que consiste en una corriente de colector de 100 mA y un voltaje colector emisor de 10 volts. Entonces vamos a observar la práctica. Como podemos ver, varía un poco. Sin embargo, pues las corrientes de colector en cada una de las configuraciones son casi los 100 mA y los voltajes colector emisor son casi o son los 10 volts. Ahora vamos a observar y justificar cada uno de los requerimientos, no sin antes mencionar cuáles son las características del diodo que utilizamos. Obtuvimos este datasheet, esta hoja de cálculos de datos del transistor en internet, de la plataforma Datasheet PDF, donde podemos encontrar diferentes proveedores de estos transistores. Nosotros elegimos la hoja de datos de Siemens. Entonces podemos observar las características que tiene nuestro transistor 2N2222 cuando aún no se polariza ni nada, o sea, sí, el transistor normal, las configuraciones que tiene, las configuraciones máximas que tiene, ¿no? Cada uno de los ámbitos. Pero a nosotros lo que más nos interesa es saber cómo se va a comportar nuestro transistor en la zona activa en una corriente directa. Aquí podemos observar que este transistor pues tiene la característica de que puede tener hasta una corriente de colector de 150 mA y un voltaje de 10 volts. Y aquí observamos la HFE, que es la beta de nuestro transistor. Dice que puede constar de 100 a 300 nuestra beta. Entonces podemos observar aquí abajo cuáles son las condiciones que elegimos de este transistor, sabiendo que el requerimiento o la condición especial era que la corriente colector fuera 100 mA y la voltaje del colector emisor fuera de 10 volts. Entonces lo que vamos a hacer es simular los circuitos, obtener beta y justificar cada uno de los valores que se aplicaron. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar los valores que obtuvimos de forma teórica, que los podemos ver de este lado. Comencemos por el de polarización fija. Vamos a centrarnos lo más posible para que puedan ser apreciados los valores. Una disculpa si... Ok, muy bien. Aquí estamos en la red número... de letra A, perdón, que identificamos con la letra A. Los valores conocidos, que son los requerimientos establecidos en clase, fue que, de nueva cuenta, que el voltaje de colector emisor fuera de 10 volts y la corriente del colector fuera de 100 mA. Aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje,
en las mallas obtenemos estas dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones las utilizamos para calcular el valor de RC. ¿Por qué? Porque son los datos que ya tenemos establecidos. Tenemos conocimiento de que requerimos una corriente de colector de 100, que requerimos una corriente de colector de 100 miliamperes. Y sabemos perfectamente, o supusimos el valor de BCC, que nosotros establecimos un valor de 12 volts en cada una de las configuraciones. Y tenemos claro desde un principio que necesitamos que el voltaje colector emisor sea de 10 volts. Por lo tanto, RC nos va a dar un valor de 20 ohms. Lo que hice para obtener esta resistencia RB de este lado, que es la misma que de aquí, fue simular el circuito e ir haciendo por prueba de error, buscando una resistencia hasta que encontré esta, que hacía que los valores se asemejaran, y así para poder calcular beta. Cuando vi que los valores sí se parecían, pues calculamos beta. Ahora, aquí dice, simulamos el circuito y observamos el valor de las corrientes de colector y de base. Las reales, claro, porque el circuito tiene una pequeña diferencia en las corrientes, ¿no? Lo que vamos a hacer es simularlo. Observamos que tiene un valor de 100 miliamperes y lo vamos a dividir entre un valor de 0.89 miliamperes, y eso nos va a dar una beta de 112.36. Después de que encontramos beta, utilizaremos la primera ecuación que utilizamos en las mallas, que es esta. Utilizaremos esta para poder justificar el valor obtenido del voltaje base emisor, que es de 0.89. Ok, vamos a seguir usando por fines prácticos el valor de 100, o sea, en todas las configuraciones que tengamos, a pesar de que haya varianzas, para hacer más simples los cálculos. Ok, bueno, observamos lo siguiente. Déjenme borro todos los dibujos. Perfecto. Aquí comparamos la B obtenida con los parámetros de la hoja de especificaciones, que, si bien recuerdan, nuestra hoja de especificaciones nos marcaba que la beta iba a estar entre 100 y 300, y efectivamente la beta está entre número 100 y 300, porque es 112.36. Muy bien, excelente. Después de haber comparado eso, identificamos en nuestro circuito simulado el voltaje de base emisor, que es de 0.89, y lo que pasaremos a hacer es justificar ese valor. Entonces, de la fórmula que anteriormente mencionábamos, la primera fórmula de las leyes de Kirchhoff de voltaje, vamos a obtener por medio de esta ecuación el valor pues sí, más próximo al base emisor, y vemos que es de 0.83 y vemos que aquí es de 0.89, lo que quiere decir que está dentro del rango del 5% que establecimos en clase, ¿no? De una tolerancia del 5%. De hecho, el valor, sí, o sea, el valor no tiene una gran varianza. Perdón, una disculpa. Este valor de 0.89 es de la corriente. Al que nos referimos es al de 0.86, perdón. El 0.86 es el valor del voltaje base emisor. Entonces, si 0.86 es el 100%, el 0.83 es igual a
un 96.51% igual al valor de 0.86 comparándolo. Entonces estamos dentro del 5%. De igual manera, utilizamos la beta anterior y calculamos IB, y lo que nos da de IB es 0.8899, que es redondeándolo 0.89 como lo muestra el circuito. Bueno, ya pasamos de la región de polarización fija. Ahora vamos a la polarización por realimentación del emisor, que es la malla aquí P, la red P, y vamos a observar su comportamiento. Muy bien, podemos observar que en todas las configuraciones son 12 volts los que usamos de voltaje de VCC para alimentar. Y pasamos a los cálculos realizados para la polarización por realimentación del emisor. Igualmente los valores conocidos siguen siendo un voltaje colector emisor de 10 volts, una corriente de colector de 100 miliamperes. De igual manera aplicamos la ley de Kirchhoff de Mayas, obtenemos estas dos ecuaciones sabiendo que la corriente de emisor es igual que la corriente de colector. Bueno, sabemos que hay una varianza, ¿no?, de beta más 1 sobre beta. Sin embargo, pues es casi la misma corriente. Es por eso que hacemos esa igualación para simplificar los datos. Calculamos la sumatoria con la segunda ecuación de que aplicamos para las leyes de Kirchhoff de voltaje, que la voy a señalar aquí. Esta la vamos a utilizar para calcular la sumatoria de la resistencia de colector más la resistencia de emisor, y con los datos que ya conocemos de 12 volts de VCC menos 10 de voltaje colector emisor sobre la corriente de colector nos da 20 ohms, que es un valor que de hecho ya habíamos calculado muy parecido anteriormente. Ok. Después de que hacemos eso, vamos a suponer valores para RC y RE tomando en cuenta la siguiente condición: que la resistencia de colector tiene que ser mayor a la resistencia de emisor. Es por eso, disculpen, aquí no lo puse, pero el valor que utilizamos para RE fue de 5 ohms. Fue un error de dedo, ¿no?, de cuando estaba escribiéndolo. Y tenemos un valor de RC, de resistencia de colector, de 15 ohms. Aquí se puede apreciar, es la misma resistencia. Y de igual manera el valor de RB, que es este de aquí, déjenme lo señalo, que es este de acá. Perfecto. Ese valor que tenemos ahí fue también una suposición que se fabricó a prueba de error hasta acercarse a las condiciones deseadas, para después poder simular el circuito y observar el valor real de las corrientes de colector y de base, y así obtener beta, que es lo que podemos apreciar a continuación. La corriente de colector es de 99.9 y, una disculpa, sí, aquí está, de 9.99, y la corriente de base es igual a 0.88. Cuando nosotros hacemos la división de 9.99 miliamperes sobre 0.88 miliamperes, obtenemos un valor de beta de 113.52, que es el que contamos, con el que contamos de este lado, es este. Y como 99.99 se acerca mucho a 100 miliamperes y está dentro del porcentaje de la tolerancia de 5%, lo dejaremos como 100 miliamperes para los cálculos prácticos, porque así nos simplifica los datos. Bueno, ahora vamos a justificar el valor del voltaje de base emisor que está obtenido en la simulación, que es el siguiente, es de 0.86. Vamos a justificar este valor con los datos que ya tenemos y con la ecuación de malla número 1,
cuando aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, ya haciendo el despeje, obtenemos esta ecuación que presentamos a continuación aquí y hacemos los cálculos correspondientes, ¿no? Sin antes recordarles, claro, que esta resistencia, de nuevo, fue supuesta, o sea, la fuimos simulando y la obtuvimos, porque era la que más se sacaba a nuestros valores. La vamos a suplantar aquí, en RB, y nos da un valor de 0.84 volts, que es muy cercano a los 0.86 que nos da aquí. Muy bien. Después, comparamos los valores obtenidos en la simulación y observamos que la variación pues está dentro de la tolerancia de del 5% de tolerancia que fue marcado en clase por el catedrático. Acuérdense que para simplificar los datos utilizamos una corriente de colector de 100 miliamperes y pues esta la dividimos entre beta y nos da el valor de IB, que es la corriente del base, y pues vemos que es 0.88, al igual que es aquí de 0.88. Ok, ahora vamos a observar la configuración polarización universal, que también es conocida como por divisor de voltaje. Aquí tenemos la red número C, en donde podemos apreciar esta configuración de polarización. Vamos a pasar, a los cálculos teóricos que obtuvimos. Los valores conocidos son los mismos que hemos estado repasando. El voltaje colector emisor es de 10 volts. La corriente de colector es igual a 100 miliamperes. De igual manera, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje y vamos a obtener esta ecuación de la malla que se encuentra, déjenme la identifico, de este lado. Ok, con este giro, igual es esta misma de este lado, no cambia porque el circuito es equivalente, y pues la polarización de las resistencias es la siguiente, y del voltaje colector emisor es el mismo. Perfecto. Ya con esta configuración establecida, podemos observar que podemos despejar la sumatoria de la resistencia colector más las de emisor para obtener una idea de cuánto debe ser su sumatoria, el valor. Vemos que tiene que ser de 20 ohms. Por lo tanto, vamos a suponer valores para RE y RC, tomando en cuenta que RC tiene que ser mayor, mínimo, aunque sea 10 veces a RE. Es por eso que se eligió que RE fuera 1.8 ohms y RC, que es la resistencia de colector, fuera 18.2 ohms. Si multiplicamos R, la resistencia de emisor, 10 veces, nos va a dar 18 ohms, que es todavía es un poquito mayor esta resistencia, pero no pasa nada, al contrario, o sea, entre mayor mejor. Que borramos esto. Ya después de que suponemos los valores de R1 y R2, supusimos los valores de RC y RE, pasamos a suponer los valores de R1 y R2, considerando que R1, que tiene que ser más de 10 veces, o sea, súper mega mayor a RE, que es la corriente del emisor. Es decir, que si la resistencia del colector
era 10 veces mayor, esta tiene que ser aún más grande. Y también teniendo en cuenta que R2, que es tiene que ser menor, todavía a R1. R1 va a ser la resistencia más grande. Bueno, de igual manera estuvimos simulando hasta que nos acercamos a un valor que cumpliera con las condiciones deseadas para así obtener beta y justificar todos nuestros datos. Los valores que elegimos fueron de R2, elegimos una resistencia de 10 ohms, y R1 elegimos una resistencia de 105 ohms, que aquí se pueden apreciar. Bien, se pueden apreciar aquí. Muy bien. Aquí está la de 10. Excelente. Bueno. ¿En qué nos quedamos? Bueno. Simulamos el circuito, obtenemos las corrientes reales que marca el circuito de 98.4 miliamperes en vez de 100, se acerca. Y de 0.86 miliamperes de la corriente de base. Hacemos la división, la correspondiente división nos da un aproximado de una beta de 114.42. Obtenemos los valores del circuito equivalente de la malla de la red anterior, que es esta. Y el circuito equivalente pues será el siguiente, que es la configuración que corresponde a este circuito. Sabemos que es por medio de la equivalente de Thevenin. Ok, entonces queremos que el valor de RB, el voltaje de Thevenin, esté basado en el voltaje de R2. Por lo tanto, hacemos la siguiente ecuación, que es esta de aquí, que corresponde a esto también. Es una igualación de voltaje de base emisor más la resistencia de emisor por la corriente de colector. Entonces hacemos esta parte de aquí y obtenemos que nuestro voltaje de Thevenin va a ser de 1.046 volts. Este voltaje tiene que ser mayor al voltaje de la base emisor, porque si no, no caemos en una región activa, porque no sobrepasa la caída de este voltaje. Ok. También sacamos el valor de RB, que sería la resistencia equivalente. Estas resistencias se encuentran en paralelo, por lo tanto se hace por medio de la ecuación siguiente, que es esta. Y obtenemos que el valor de resistencia con estos valores que tuvimos de R1 y R2 va a ser de 9.13 ohms. Después de haber obtenido estos valores, vamos a comprobar que el voltaje que nos marca aquí de 0.86 volts, que es de base emisor, corresponde a de acá, y que efectivamente sea menor a el voltaje de la resistencia 2. Lo que podemos observar es que efectivamente es menor, es de 0.86, y aquí tenemos igual manera 0.86. Se comprueba que es muy parecido el valor. Comparamos los valores obtenidos en la simulación y a los teóricos y observamos que efectivamente existe una variación, pero la variación está comprendida dentro de la tolerancia de más o menos 5 especificada por el maestro. De igual manera, pues sacamos el valor de IB, suponiendo que tenemos el valor exacto de 100 miliamperes.
que es el que se usa para simplificar los datos, ¿recuerdan? Y nos da un valor de 0.87, que es aproximado a los 0.86 miliamperes que nos marca en esta configuración. Bueno, volvemos en nuestra práctica. Ya observamos cómo se comportaban estas configuraciones, cómo diseñar el punto de operación, tomar en cuenta los valores que nos da el proveedor. Ahora voy a explicar algunas conclusiones que llegué con esta práctica. Entendí o pude comprender mejor lo que se plasmó en clase, de que si un transistor está en la región de corte, que es esta de aquí, es esta que se encuentra aquí, el cut-off, el voltaje de colector emisor va a ser igual al voltaje con el que estamos alimentando nuestra red. Y la corriente pues va a ser nula, muy pequeña, casi creo más bien nula, tanto de IB, que sería la corriente de base. Si un transistor se encuentra, o sea, por medio de su configuración se encuentra saturado, que sería la región de aquí, el voltaje colector emisor va a ser igual a 0. Va a ser de 0. Disculpen, 0, quedó algo feo, pero se entiende. Y la corriente pues va a ser una corriente muy grande, la que está pasando por aquí. La que está pasando por aquí, de hecho, aquí por la corriente de base. Y es lo que causa que se sature, va a ser una corriente infinita. Entonces tenemos que procurar, por ejemplo en esta configuración, que la corriente de colector no sea muy grande como para que nos encontremos en la corriente de corte. Digo, muy pequeña para que nos encontremos en la corriente de corte, ni tampoco que la resistencia de aquí sea muy pequeña como para llegar a la saturación, o sea, que permita que el voltaje de base emisor sea tan grande que sature nuestro, o sea, imaginen que esto es la cantidad, o sea, es una flecha súper grande, ¿no? Que entra de corriente aquí, pues saturará nuestro transistor. Igual, o sea, que aquí la corriente no sea tan pequeña, o sea, si es muy grande, la resistencia, la corriente que pasa por aquí será súper pequeña, o sea, déjenme, sería algo así, a comparación. Entonces, hay que ser conscientes de que lo que requerimos es que la corriente que esté aquí sea mayor que la corriente de base emisor, que sería esta de acá. Y C tiene que ser grande y B tiene que ser más pequeño que IC para poder caer en la región activa. De hecho, nosotros, como el voltaje es muy, muy cercano, que son los 12 volts que marca el multímetro aquí, o sea, estamos muy cerca, podemos haber estado muy cerca de caer en la región de corte. Sin embargo, vemos que si tenemos que nuestro punto de operación ha de estar aproximadamente en esta zona, pues caer en la región activa. Otra cosa que pude concluir respecto a las simulaciones es que las configuraciones que podemos observar aquí son muy sensibles a los cambios de transistor o también de temperatura, porque vi que varios
varios proveedores mostraban algunas gráficas respecto a la temperatura, aunque esto no es lo que nos compete en este momento, sino que al cambiar de transistor, debido a que cada transistor tiene marcado sus componentes, sus valores, pues va a cambiar la configuración. O sea, puede ser o por ejemplo, con este transistor, que es el N2222, estemos justamente donde decíamos, ¿no? Que es aquí, aproximadamente, entre la región de corte y la de saturación. Pero cambio de transistor tal vez al BC548 y ahora me encuentro más cercana a la región de saturación, o tal vez sí está saturado debido a las condiciones que nos provee cada transistor, cada proveedor. De estas configuraciones, la más estable es la polarización universal, debido a las resistencias incluidas aquí. Entonces todavía resiste los cambios de temperatura y en veces, o sea, es más tolerable los cambios de transistor. Otra cosa, y para terminar, es que debido a la fórmula de que IC es igual a beta por IB, podemos concluir que el voltaje colector emisor es proporcional al voltaje base emisor. Es decir, que por ejemplo aquí está nuestra flecha del gran flujo de corriente que está por aquí, nuestra pequeña flecha de flujo que hay en nuestra corriente por acá, que es pequeña. Si esta corriente de base emisor sufre un achicamiento, se hace más pequeña, de igual manera la de colector se hará más pequeña o sufrirá un cambio y viceversa. Bueno, esto es todo de mi parte. Que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención.